el distrito 1, eso es la ciudad de Guayaquil, creo que es el más grande distrito del sur de acá, de las circunscripciones en, la ciudad, en Guayas más que todo. Quiero iniciar esta entrevista. Es de reconocer, usted es un político de larga trayectoria, ha sido, creo que, todo lo que pudiera ser un político. Desde joven usted puede leer su trayectoria política, ministro también en varios ramos que tiene el Poder Ejecutivo, y hoy decide ser asambleísta. Asambleísta, y hablábamos fuera de micrófonos de que me explicara, que nos dijera cuál es su percepción ahora que nuevamente, porque ha recorrido siempre el país, nuevamente retoma el sentimiento popular en la relación de por qué estamos como estamos. ¿Por qué este brote terrible de delincuencia que aqueja no solamente a la ciudad de Guayaquil, sino al país entero? Y ahora siempre salen diciendo, señalando los temas, pero no dicen qué hacer. Y eso quisiéramos que escuchar. Y obviamente quienes lo ven y quienes los escuchan. Economista Patiño, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Carlos Luis, primero gracias por la invitación. Saludos a la audiencia que nos ve y que nos escucha. Mira, lo que he podido apreciar hasta mi retorno después de más de 5 años de persecución es que el Ecuador está desesperanzado. A ver. Hay una gran desesperanza en la gente. Desilusión. Preocupación. Sí, hay poca esperanza en el futuro. La gente quiere irse del país. O sea, te digo una cosa, cuando nosotros estábamos en el gobierno sentíamos que incluso la gente comenzaba a regresar de España, de Italia, de la última migración de los inicios de este periodo, de este siglo. Ahora es lo contrario. La gente quiere irse, pero además los padres ni siquiera es que quieren irse ellos. Su preocupación son sus hijos. Y lo que me dicen, ojalá mi hijo se enamore de una argentina, de una española, de un gringo, o mi hijo o mi hija, y salgan del país y se queden allá. O sea, esto es terrible, que un país no quiera que sus hijos vivan en su país. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque han destrozado la economía y han destrozado la seguridad. Esto tiene que ver mucho con el tipo de gobierno que hemos tenido y particularmente con el último, que se han dedicado a hacer negocios y se han despreocupado de lo que la gente necesita. Cosas tan fundamentales como que tengan acceso al sistema educativo. Mira, solamente unas pocas cifras. Indicadores sobre la matrícula nacional en educación básica del país. Nosotros dejamos en el 2017 esto en el 95, casi 96%, prácticamente 96%. O sea, 96% de las personas que estaban en edad digamos, que estaban en su edad escolar, estaban en el sistema educativo. Ahora eso bajó a 87%. Estamos hablando entonces de un 13% de personas que debían estar en educación básica y no están, porque se ha restringido, porque se ha limitado el acceso a la educación. Y ya incluso cuando accedes a la educación, cuando accedes a una escuela, después no te dan los útiles escolares. ¿Sabes, Carlos Luis, cuándo entregaron los libros escolares ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo lo entregaron en este año? Cuando debieron haber entregado en mayo, lo entregaron en diciembre. Prácticamente en Navidad, cuando se había terminado el año. Eso lo puede confirmar todo el mundo. Me lo han denunciado. Pero por parte del gobierno nacional, parte del gobierno, del Ministerio de Educación. Lo que corresponde es entregar al Ministerio de Educación. Cuando eso es lo primero que tienes que entregarle a la gente, además de libros escolares, además de uniformes, de sus herramientas para estar. ¿Pero a qué se debe esto, economista? Eso se debe a una absoluta despreocupación, indolencia. Indolencia significa que te importa un comino lo que le pase a la gente. Porque tanto le importa un comino que primero no se han preocupado de la educación, pero tampoco se preocuparon de la energía. Carlos Luis, tuvimos 88 días con apagones en un país. Eso es imposible de imaginarse siquiera en el siglo XXI. O sea, este gobierno ha destrozado al país. Los otros dos le ayudaron inicialmente. Pero bueno, hay que trabajar y hay que
sacar adelante al país. En la educación hay que sacarlo adelante. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Tiene alguna reforma usted para mejorar la educación? Porque eso viene, usted fue ministro de Economía, así que sabe cómo son las asignaciones y cómo la dejaron y cómo está actualmente. Yo escucho a todos los gobiernos que dicen mantener el presupuesto o las asignaciones hacia la educación, pero con lo que usted me dice, ahora me doy, de todas las perspectivas, veo que no es lo que está existiendo en el momento. Es presupuesto, pero también es eficiencia, es preocupación. Cuando tú tienes un liderazgo desde el Ejecutivo, te preocupas de que las funciones que tienen los ministros las cumplan. Sí. Pero cuando no hay esa preocupación, y están preocupados de sus negocios, están preocupados de tomarse fotos, están preocupados de hacer publicidad, entonces no hay preocupación por lo real, por lo que pasa. Por ello, es fundamental recuperar ese planteamiento que tenemos que pusimos en la Constitución del año 2008, de que aumente el presupuesto para el sistema educativo, que debería aumentar en 0.5%, y este gobierno, en vez de aumentarlo, lo redujo, para que se llegue al 6% al menos, como un recurso básico que debe tener el presupuesto. Entonces, en la actualidad no estamos cumpliendo. No lo estamos cumpliendo. Por eso hay que trabajar en eso. Pero hay que trabajar también en recuperar la calidad educativa. No se está haciendo lo que también nosotros planteamos, la importancia de trabajar en la evaluación de los maestros, en trabajar en el mejoramiento del escalafón, cómo están los salarios de los maestros, cómo está el control del trabajo que hacen, el nivel de trabajo en investigación, todo lo que hay que hacer en el sistema educativo. Eso hay que recuperarlo, hay que recuperar la educación en beneficio de los ecuatorianos. Te digo, además, como lo recordaba, yo fui ministro de Economía y Finanzas, y sé cómo hay que controlar las asignaciones para que lleguen efectivamente. Si no te preocupas de hacerlo, llegan tarde, mal o nunca, como se dice en el lenguaje popular, y entonces destruyes la educación. Cosas tan básicas, además, perdóname, y con esto termino, como entregar un recurso que es lo que se llamaba comúnmente la caja chica para todas las unidades educativas. Me han reclamado en algunos lugares, en algunos profesores, me dicen, no tenemos R$2 para cambiar los focos, para arreglar la puerta, para arreglar un baño que se dañó. No hay esos recursos. Tienes que poner también las mejores condiciones para que las unidades educativas del Milenio puedan seguir funcionando y hacer más unidades educativas del Milenio y recuperar las que están abandonadas. Otro tema del que también suelen hablar es el tema de la desnutrición, que va ligada obviamente con la niñez y adolescencia dentro del país, ¿no? Trabajar quizás en un proyecto de mejoría por el tema de la coalición de alimentación escolar. Sí, bueno, hemos escuchado denuncias sobre eso, de alimentos que están deteriorados, que están vencidos, y allí hay que trabajar, por supuesto que es muy importante apoyar a las familias que tienen pocos recursos a través de la alimentación escolar. Pero una alimentación escolar que no se la asignes a grandes empresarios, sino que... Pero no galletas también, pues, y jugos llenos de azúcar. Así es, por supuesto. O sea, no dar alimentación, entre comillas, pero realmente dañando la salud de la población. Hay que trabajar en una dieta adecuada para los niños, que no los motive, que no los lleve a la adicción al azúcar y a las grasas y a las harinas. Un potencial en el futuro diabético, que sería un costo también cuando realmente hagan lo que tienen que hacer en el IES, como por ejemplo, y que atiendan, porque no atienden, es la verdad. Costo para el Estado, pero además deterioro de la salud de la gente. Y yo creo que en esto además ahí se puede hacer dos cosas a la vez. No me gusta decir ahora matar dos pájaros de un tiro, porque ya tenemos una mentalidad ecologista y ya no hay que hablar de eso. Pero sí hacer dos cosas a la vez. Dar alimentación, pero también mejorar el empleo de lo que denominamos, y nosotros trabajamos mucho en eso, la economía popular y solidaria. Puedes muy bien organizarse personas que no tienen empleo para que atiendan a través de asociaciones, a través de cooperativas, para que atiendan la alimentación de las escuelas que están cerca a donde ellos viven. O sea, generas
digamos, das alimentación, mejoras la calidad de vida de la gente y al mismo tiempo generas empleo. Y hay posibilidades de hacerlo, solamente falta voluntad. Y hay gente que dice, bueno, pero eso es muy difícil. Sí, pero es lo difícil lo que hay que hacer. Hay que hacer algo que sea difícil, pero que signifique mejoramiento del empleo. Y a través de cooperativas de producción de alimentos se puede perfectamente atender y abastecer adecuadamente la alimentación escolar y generar miles, pero miles de empleos. 8 de la mañana, 16 minutos. 8 de la mañana, 16 minutos. El economista Ricardo Patiño Aroca, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 1, acá en la provincia del Guayas. Revolución Ciudadana. ¿Cómo es su relación con el presidente Correa? Excelente. Muy buena. ¿Hablan siempre? Siempre estamos en contacto, conversando sobre los temas de la coyuntura, hablando sobre la realidad qué es del lo país, que hay que hacer, sobre los problemas que se viven en el país. ¿Sí? Siempre estamos en contacto. Usted abordó el tema de la educación. A mí me gusta mucho. Yo vengo de familia de abuelita educadora, más de 60 años educadora, del magisterio. Y siempre me decía que la educación es básico. Y yo creo y estoy convencido que la educación es básico. Pero ahora tenemos problemas que colateral a la no existencia de una correcta educación. Existe lo opuesto, la deserción escolar. Y usted en cifras lo mencionó. ¿Cómo hacer que el Estado vuelva a sentir esa ilusión de estudiar? Yo fui alumno, usted también, ella también, y aquí todos fuimos a la escuela y era bonito ir. Pero ahora con lo que vemos, 60,000, 80,000, 100,000 jóvenes han decidido no ir a la escuela y dicen que quisieron ir por el camino equivocado. ¿Cómo hacer a través de la Asamblea Nacional que esa gente vuelva a enamorarse de la escuela y que regrese por el camino correcto? Sí, mira, hay que recuperar esa ilusión, como tú dices. Es necesario trabajar desde la Asamblea para comenzar apoyando el presupuesto que confiamos que Luisa González asuma la presidencia de la República el 24 de mayo. Es una necesidad urgente para el país que una persona perdón, con las características, con la capacidad de Luisa y el equipo que la acompañará pueda hacerlo. Pero la Asamblea debe ayudar también. Hay que, no sé, pensar en la posibilidad de una ley de emergencia educativa. Okay. Es que estamos en emergencia. Y no solamente en las escuelas, hay que hablar también del tema universitario, Carlos Luis. La educación universitaria requiere recuperar el presupuesto para comenzar, porque se ha disminuido el presupuesto para las universidades, plantearse una universidad virtual para tener un acceso masivo a centenares de miles de estudiantes que dejaron de estudiar. Hay que hacerlo de urgencia. Después podemos crear otras universidades si fueran necesarias hacerlo, y creo que será necesario hacerlo, pero por ahora es urgente tener universidades e institutos tecnológicos virtuales o con educación híbrida, que sea en parte virtual y en parte presencial, para que la gente tenga acceso a la educación. Porque efectivamente hay mucha gente que se va por el camino equivocado, que se dedica a veces a actividades ilícitas, porque también hay una desesperación. Jóvenes que no tuvieron acceso a la universidad, que no tienen empleo porque la economía también la han destrozado con los apagones y con el mal manejo de la economía, con la poca inversión pública que reduce, que restringe el dinamismo de la economía. Si logras hacer eso, si logras recuperar las condiciones para la educación universitaria, acceso a la educación, entonces hay menos posibilidades de que la gente acepte hacer un negocio ilícito, vender droga, porque dice, bueno, yo no puedo seguir siendo una carga para mi familia, debo de ayudar algo en la familia, y aunque sea este cachuelito ilegal en el que me meto, me puede permitir llevar algo de plata a mi familia. No deberíamos de llegar a ese extremo. Deberíamos de recuperar a nuestra juventud para el estudio y luego, por supuesto, para el trabajo, porque hay mucha gente que termina la universidad y sale y no tiene cómo trabajar. Este proyecto estrella de 50,000 jóvenes, hombres y mujeres, que puedan acceder a su primer empleo, es fundamental. Que la gente tenga un primer empleo, una primera experiencia. ¿En el sector privado? En el sector privado, por supuesto, el Estado pagará la mitad, el 50% del salario de ellos. ¿Ese sueldo?
asumirá el 50%. Esta es la propuesta de Luisa y es perfectamente viable. Eso cuesta 170 millones de dólares, que para el presupuesto de 35 mil millones del Estado es perfectamente. Es decir, solamente con que Noboa pague sus impuestos que ha estafado y que no ha pagado durante años, podríamos financiar ya el 60% de ese presupuesto. O sea, eso se puede hacer. Pagar la mitad del salario de jóvenes que no han tenido una primera oportunidad laboral, que la tengan. Estamos hablando de 50.000 jóvenes, que son 50.000 familias, que es gente que va a recuperar la esperanza de vivir, que va a poner en su currículum: tengo una experiencia de haber trabajado un año, no es un mes, 2 meses, de haber trabajado un año en una empresa, y que a lo mejor incluso algunos se podrán quedar ahí en el tiempo siguiente. Al llegar a la Asamblea Economista, Ricardo Patiño, ¿cuál sería su prioridad? Si bien conocemos, hay muchas, pero se lo pregunto por qué, porque muchos asambleístas llegan, pero no se los escucha, no hacen nada, y llegaron solamente prácticamente como que, digamos, a ganar un sueldo. ¿Cuál sería su prioridad al llegar en trabajar o fiscalizar? Mira, realmente será una prioridad colectiva. Nosotros estamos seguros de que vamos a tener un bloque parlamentario muy grande, posiblemente mayor que el que tenemos ahora, y habrá una agenda legislativa del bloque. Pero nuestra prioridad indiscutible es la seguridad. Después, la seguridad, luego el empleo y la educación, como cuestiones básicas. Y en la seguridad hay que apoyar el presupuesto para poder hacer lo que nuestra compañera candidata Luisa González ha planteado. Hay que primero reinstitucionalizar el país. No puede haber eficiencia, y esto es importante que se comprenda. El problema de la seguridad no es solamente que los policías tengan mejores armas y tengan chalecos que tienen que tener, y que tengan municiones que tienen que tenerlo, y que tengan vehículos que no tengan que empujarlo en la calle y que no tengan que hacer rifa para conseguir una batería. Es necesario tener esos recursos, sí, pero también hay que organizar otra vez lo que estaba organizado y lo desorganizaron estos últimos 3 gobiernos, que es un ministerio coordinador de seguridad, en donde los servicios de inteligencia, que muchas veces los menospreciamos en la gente no se da cuenta de la importancia que tiene, servicios de inteligencia, que son los que van a determinar dónde están los cabecillas de la banda, dónde están los financiadores, los financistas, de los negocios ilícitos, que estén en coordinación con la policía, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Armadas, y que trabajen articuladamente. Eso es posible hacerlo. Ciertamente que ahora va a ser un poco más difícil. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2007, el nivel de infiltración del narcotráfico y de la delincuencia no era tan grande en el Estado y en las fuerzas policiales y militares como lo es ahora. Por tanto, va a ser más difícil, pero hay que recomponer, además del tejido social del que tú siempre hablas, Carlos Luis, hay que recomponer el tejido institucional del Estado. También. Que exista el Consejo Nacional, el Consejo de Defensa a nivel nacional, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional, en donde están las máximas autoridades del presidente de la República, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general. Que funcione, porque sí existe, ese no es el COSEPE. El COSEPE, okay. Correcto. Pero eso que antes funcionaba y funcionaba mensualmente, ahora funciona cada 6 meses y sin qué importante que funcione. Yo no, por supuesto, porque ahí se determinan las limitaciones que tenemos en las instituciones. Hay que depurar a la policía. ¿Y de dónde sacamos el dinero? Pero si gobierno subió al 15% el IVA. Vi hoy en la mañana una valla publicitaria que ustedes proponen el IVA al 12%. Esa diferencia que dejará de percibir el Estado, ¿cómo la vamos a suplir si actualmente entendemos que ese dinero va dedicado o destinado a la lucha contra la corrupción? Es que nunca lo hicieron. Carlos Luis, nunca lo hicieron. Okay. Tenemos la plata del Estado guardando sueñito por allá en Europa y en Estados Unidos. Muy feliz el presidente Noboa diciendo que tenemos un alto nivel de reserva monetaria internacional que le sirve fundamentalmente, te digo, yo soy especialista en temas de deuda externa, para decirle a los tenedores de la deuda: estén tranquilos que siempre vamos a tener como prioridad ustedes. La prioridad ellos y la gente
haciendo cola y no pudiendo hacerse las diálisis, no pudiendo atenderse en el ministerio, en el Seguro Social, destrozada la salud, destrozada la educación, destrozada la seguridad, y esos recursos nunca fueron asignados para seguir pagando deuda. Mira, y esta es una cosa que corresponderá en la fiscalización. Hay que preguntarse qué ha pasado con los 40.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento de estos últimos 3 gobiernos, sin la mitad de una obra en ningún lado. Nosotros dejamos el nivel de endeudamiento público, que además al final fue necesario por el tema del tremendo problema del terremoto y del problema que teníamos con la crisis económica internacional. Lo dejamos en menos de 40.000 millones. Hoy día es más de 80.000 millones de dólares. Teníamos un techo además en ese entonces. Había un techo y ya se lo comieron. Pero ahora debemos más de 80.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿qué hicieron con esa plata? Nosotros tendremos que averiguar y hacer una auditoría sobre eso, porque tienen que explicarnos qué hicieron con el dinero. Lo que hicieron fue una bicicleta financiera. Habrán pagado deuda con esa deuda nueva. Y no olvidemos que la Constitución del Estado dice claramente que toda deuda externa que se asuma tendrá que asignarse obligatoriamente a temas de inversión, no a cualquier cosa. ¿Cómo recuperar el tema de la atención dentro de las instituciones públicas? Porque actualmente paupérrimo todo. Mira, los hospitales más que todo. Exactamente. Yo sufro cada vez que hablo de esto. ¿No? Tengo hasta miedo porque como son... ¿Cómo hacerlo? Me da pena además. Usted habló de las personas con diálisis. Así es. Cada uno creo que tiene una persona o pariente cercano que se hace diálisis y es durísimo y peor si no los atienden. Poner los recursos allí, asignar a personas responsables con capacidad en los ministerios, en las unidades de salud. Para eso tienes que tener un equipo con capacidad. Y eso es lo que nosotros sí tenemos en la Revolución Ciudadana. Gente con experiencia, con capacidad. Yo recuerdo que durante toda mi vida yo fui afiliado al Seguro Social. Ahora estoy jubilado. Y nunca asistí a las unidades de la Seguridad Social antes de que estuviéramos en el gobierno. Y cuando estuve en el gobierno, incluso a pesar de que yo era ministro y alguien podría decir, bueno, tú ibas entonces y no hacías cola, yo sí la hacía. Yo tuve algunos problemas en la rodilla, tuve un problema también en la cadera y tuve que hacerme atender. Me iba a hacer atender con las filas que hay que hacer en la Seguridad Social, en el hospital de Quito, y con esa atención yo me sentía absolutamente contento y veía que además toda la gente que estaba ahí en el hospital estaba siendo atendido adecuadamente. Eso se notaba, porque teníamos profesionales capaces en las instituciones educativas. Ya comenzó Moreno a desbaratar esto cuando le entregó los hospitales a quien le dio la gana. Ya sabemos ustedes, María Paula Romo lo rifó para tener apoyo legislativo, lo entregó a un montón de malversadores de fondos, a gente que se dedicó a la corrupción y por supuesto se despreocuparon de la gente. Tienes que tener un equipo con capacidad, con experiencia y con amor a los ciudadanos. Cuando tú amas a tu pueblo, puedes entregar lo mejor de ti y puedes hacerlo mejor. Y cuando tienes capacidad, por supuesto. Todo esto hay que hacer. Hay que revivir al Ecuador. Economista Patiño, sus últimas palabras antes de terminar este bloque. Bueno, primero agradecer otra vez a ustedes y decirles que necesitamos recuperar la esperanza. No podemos dejarnos desmayar por lo que estamos viviendo. Yo sé y lo he percibido porque he recorrido el sur de la ciudad muy ampliamente, y el nivel de desesperanza es altísimo. Y la gente nos dice, por favor, necesitamos que ya no sigan matando gente aquí en la vereda de fuera de mi casa. Yo ya estoy harto de escuchar los balazos a 2 cuadras, a 3 cuadras. No quiero salir, no puedo salir, estoy encerrado en mi casa. La gente quiere hacerlo, lo vamos a lograr. Tenemos la capacidad, el equipo en la Revolución Ciudadana y con Luisa González para hacerlo. Nada más necesitamos que nuestro pueblo respalde esa decisión que nosotros hemos tomado, que el pueblo vote por quienes sí podemos hacer, por quienes sí tenemos el corazón puesto en la mitad de la patria, entre la población, y que podemos sacar adelante el país. Si vamos el 9 de febrero con esa decisión, con esa voluntad, con esa esperanza renovada a votar el 9 de febrero,
vamos a tener entonces a partir de mayo un gobierno que pueda revivir al Ecuador, dar seguridad, empleo y dar también educación y salud que necesitamos ampliamente. Gracias por escucharnos y mantengamos la fe y la esperanza alta. 8 de la mañana 30 minutos, 8 de la mañana 30 minutos. El economista Ricardo Patiño Aroca, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 1 en la provincia del Guayas, por la Revolución Ciudadana también. 8:31 minutos, Galito. Hacemos un pequeño corte comercial. Le agradecemos, economista. Gracias. Siga con nosotros en